Buenas tardes, soy Meredith Ayala Castaño, su tutora virtual. Recuerden que este es el curso de Nutrición y Alimentación en el Desarrollo Humano. El tema del día de hoy es enfermedades causadas por la inadecuada alimentación. Recuerden que todas las sesiones en línea quedarán grabadas para que ustedes puedan reproducirlas nuevamente. Esta es la agenda para el día de hoy. Introducción, enfermedades causadas por una mala alimentación, enfermedades no transmisibles, actividad física, actividad 3, evidencias, bibliografía, preguntas y respuestas, despedida. Recuerden que las preguntas las hacen al final. Bueno, en esta sesión del día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades no transmisibles causadas por una mala alimentación. Vamos a hablar sobre algunas enfermedades como son la obesidad, la diabetes, el cáncer, que pueden ser causadas pues, principalmente por los malos hábitos alimenticios. Vamos a hablar algo sobre la actividad física y sobre los entornos saludables. Entonces, dentro de las enfermedades causadas por una mala alimentación, encontramos el cáncer, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Y también vamos a ver algo sobre el estreñimiento y la diarrea. Bueno, entonces, ¿qué es la malnutrición? Pues la malnutrición pues, se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta calórica y los nutrientes por parte de una persona. ¿Listo? Y pues esto puede llevar a enfermedades relacionadas con la malnutrición, al sobrepeso, la obesidad, la desnutrición y la malnutrición por nutrientes. Entonces, por exceso de calorías, por defecto de calorías o por un consumo inadecuado de nutrientes, principalmente lo que son no solamente macronutrientes, sino micronutrientes, como lo que son vitaminas y minerales. Pero vamos a empezar hablando del cáncer. Entonces, pues el cáncer es una enfermedad donde las células normales se vuelven anormales y se van a multiplicar de forma descontrolada y van a llegar a los tejidos a través de la sangre y también de los linfáticos. Y el cáncer pues va a tener múltiples causas, ¿listo? Alimentación, genética, laborales, está relacionado con cigarrillo, con algunos virus, con el consumo de alcohol, ¿listo? Aparte pues, de los malos hábitos alimenticios. Dentro de los factores que influyen en el desarrollo del cáncer, pues están en cuanto más a la alimentación, entonces hay unos carcinógenos naturales en los alimentos, contaminantes o diferentes tipos de cocción. Por ejemplo, se ha visto que el hecho de que fritemos en aceites animales, pues ya aumenta la posibilidad de cáncer por la parte de algo que se llama peroxidación lipídica. ¿Listo? Entonces, está muy relacionada con el consumo de grasas, especialmente de fritar de los alimentos. ¿Listo? Por eso, se prefiere que los alimentos pues, sean o cocidos o asados, pero no fritos. ¿Listo? También pues van a haber activación o desactivación metabólica de algunos carcinógenos durante la dieta. Entonces, hay algunos alimentos que favorecen la formación de radicales libres de oxígeno. ¿Listo? Los radicales libres de oxígeno, pues, es algo que nuestro cuerpo normalmente está produciendo y eso ayuda pues, como a envejecer las células, les va a atacar y las ayuda a que se envejezcan. ¿Listo? Obviamente el envejecimiento hace parte natural de nuestro organismo, pero pues sí, liberamos más radicales libres, estos radicales de oxígeno en demasiada cantidad, pues no está asociado con cáncer y una de las cosas que más hace que se liberen estos radicales de oxígeno pues van a ser la peroxidación lipídica. También algunos carcinógenos se pueden formar cuando entran en contacto con nuestra flora intestinal. Y nosotros también tenemos unos genes que estimulan la formación de cáncer o que las pueden inactivar. ¿Listo? Entonces,
Por ejemplo, los lípidos pueden activar los genes del cáncer, pero también se pueden inactivar por medio de consumo de algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, que están principalmente presentes en las frutas y las verduras. ¿Listo? Entonces acá tenemos una tablita donde nos muestra pues, los factores de riesgo y el porcentaje de relación con el cáncer. Entonces vemos que los factores alimenticios tienen una relación muy alta, 35%, el tabaco 30%, causas no conocidas el 10%, factores genéticos 6%, virus 5%, laborales, pues alcohol, radiación, contaminación ambiental, algunos aditivos alimenticios, fármacos, ¿listo? Entonces, miren los porcentajes y vemos que el de los alimentos es muy, muy alto. Recuerde que nosotros tenemos unos factores que son modificables y otros factores que van a ser no modificables, ¿listo? Dentro de los factores modificables están la alimentación, ¿listo? Alimentación, tabaco, todo el consumo de alcohol, ¿listo? Dentro de los no, dentro de estos que no podemos modificar, pues ya está nuestra genética, nuestro sexo, nuestra edad, ¿listo? Entonces, tenemos que aprovechar que justamente la alimentación es uno de esos factores que son modificables y con los que vamos a ayudar pues a prevenir la aparición de muchos tipos de cáncer. Y pues estos son los datos que existen relacionados pues con los estilos de vida y los factores de riesgo de cáncer. La evidencia si es convincente, no es convincente, probable, el riesgo, quienes tienen menos riesgo, quienes tienen mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, vemos que en el de menor riesgo, ya lo que disminuye pues que aparezca cáncer, encontramos que está la actividad física, encontramos el consumo de frutas y verduras, encontramos el consumo de fibra, de soya, de pescado, de todo lo que son ácidos grasos, encontramos ácidos grasos principalmente encontramos en carnes blancas, especialmente en pescado, el consumo de carotenos, que es vitamina A, ¿listo? Entonces, esta tablita es muy importante que la tengan presente porque esto es lo que nos va a dar como la solidez pues, de que sí hay estudios y de que sí sirve. ¿Listo? Por favor, apagan el micrófono que se alcance a escuchar. Estoy escuchando un micrófono en este momento, por favor, lo apaga. Bueno, dentro de las recomendaciones alimenticias, pues está aumentar el consumo de alimentos que sean ricos en fibra, ¿listo? En general, todas las frutas y todas las verduras. Entonces ahí vemos unos ejemplos como son manzana, pera, plátano, fresa, naranja, zanahoria, papa, coliflor, espinacas, garbanzos, lentejas, cereales. ¿Listo? Disminuir el consumo pues, de grasas animales, especialmente pues manteca, mantequilla, ¿listo? Todos los productos de pastelería, todos los azúcares refinados, aumentar el consumo de frutas y verduras. Recordemos pues que la vitamina A y la vitamina C se ven como un factor protector frente al cáncer. Utilizar los métodos de cocción correcta, entonces pues evitar todo lo que sean frituras, ¿listo? Tener una buena cocción de los alimentos, de tener, deben de ser bajas en calorías, de actividad física, mantener un peso adecuado, ¿listo? Entonces el peso adecuado, vamos a ver ahorita más adelante lo que es el índice de masa corporal, que debe permanecer entre 18.5 y 24.9, ¿listo? Y evitar pues subir excesivamente de peso, más de 5 kilogramos. Bueno, por favor, apagan el micrófono. Estoy escuchando un micrófono. Me voy a salir un momento de la pantalla para mirar quién tiene el micrófono y podérselo apagar desde aquí. ¿Listo? Bueno, ya parece que lo apagaron. Así me decía ese listo. Bueno,
Cuando hablamos de la diabetes, la diabetes pues, es un estado de hiperglicemia. ¿Listo? Cuando hablamos de diabetes, hay varios tipos de diabetes. Hay una diabetes tipo 1, hay una diabetes tipo 2 y una diabetes que son secundarias. ¿Listo? La diabetes tipo 1, que es llamada juvenil, porque aparece principalmente en personas jóvenes, tenemos que tener muy presente algo. Bueno, no han apagado el micrófono, voy a salir un momento, voy a detectarlo. Listo. Entonces, como les venía diciendo, la diabetes, pues hay una diabetes que es tipo 1, una que es diabetes tipo 2 y otras diabetes que son secundarias. La tipo 1 está muy relacionada con los jóvenes, ¿listo? Eh, aparece principalmente en personas menores de 30 años. Casi siempre aparecen niños, adolescentes, ¿listo? Estas personas, pues sí tienen por lo general un problema y es que no producen insulina, ¿listo? Siempre tienen muchas veces algo autoinmune, o sea que ellos mismos atacan sus células beta y se deja de producir insulina. Hay muchas causas, pero pues la verdad es que esas personas, las células betas que están en el páncreas, que son las encargadas de la producción de insulina, en el caso de ellos, no funcionan, no tienen reserva de insulina, no sirve. ¿Listo? Entonces la celulita no sirve, no hace su función y por eso ellos no producen insulina. Estas personas también se les llama insulinodependientes, porque esas personas, como definitivamente no tienen insulina, pues deben de aplicarse insulina. O sea, para ellos es vital el manejo con insulina. Por eso hay algunos estudios de algunos medicamentos orales en ellos, pero digamos que todo está todavía muy, muy lejitos todavía. Entonces, hasta el momento el manejo de ellos principalmente es la insulina, porque ellos no tienen insulina. ¿Listo? Eh, esta diabetes está relacionada más con una parte genética, ¿listo? No está relacionada tanto como que es que el niño comía mucho dulce y le dio diabetes tipo 1, no, realmente no funciona tan así. Obviamente la alimentación en ellos debe ser muy bien cuidada, muy bien balanceada, pero no se puede, no hay esa asociación de que comí mucho azúcar y me dio diabetes tipo 1, no. Realmente ellos es más un tipo pues autoinmune, genética, otras cosas, otras variables, ¿listo? En la diabetes tipo 2, que es la diabetes que aparece en los adultos, que aparece siempre después de los 30 años, en lo general, sí está más relacionada con nuestro estilo de vida. Obviamente tiene una carga genética que es muy importante, ¿listo? Pero digamos que hay algo muy bonito con los genes, y es que los genes me hacen que yo sea más propenso a algo. ¿Listo? Eso sucede con la diabetes tipo 2. Si yo tengo familia diabética y tengo genes para desarrollar diabetes tipo 2, pues yo voy a tener más, voy a ser más propensa a desarrollarlo. Pero mi estilo de vida es lo que va a hacer que yo la desarrolle o no, y también a la edad a la que la desarrolle. ¿Listo? Porque es que no es lo mismo que me aparezca el diagnóstico de diabetes tipo 2 a los 40 años a que me parezca a los 70 o a los 80. ¿Listo? Y eso depende mucho de mi estilo de vida. Entonces, yo puedo tener los genes, pero si tengo un estilo de vida saludable, actividad física y una dieta balanceada, pues lo más probable es que ni siquiera me aparezca nunca, o si me llega a aparecer, pues me va a aparecer por allá muy lejos, en una edad muy adulta. Entonces, sí tiene mucho que ver con el estilo de vida. Y las diabetes secundarias, pues secundarias al embarazo, a medicamentos, a otras cosas, ¿listo? Bueno, ¿qué es lo importante con la diabetes? Bueno, esas son la solidez o lo que nos da que tengamos las fuentes para decir, para hablar sobre el estilo de vida y el riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué tiene riesgo? ¿Qué tienen menos riesgo? ¿Y quiénes tienen mayor riesgo? Entonces, se ha visto que las que tienen menos riesgo, que son las personas que tienen bajo peso, pues que no tienen problemas de sobrepeso ni obesidad, las personas que hacen actividad física, los que consumen polisacáridos no amiláceos, o sea, en general lo que son azúcares refinados, está muy relacionado con eso. Las personas que consumen ácidos grasos que no sean saturados, sino que consumen ácidos grasos
especialmente pues omega 3, ese tipo de alimentos, alimentos con bajo índice glicémico, las personas que han tenido lactancia materna exclusiva. Entonces, imagínense la importancia que tiene la lactancia materna, que ya se ve relacionada con una disminución en el riesgo de tener diabetes, la vitamina E, el cromo, el magnesio, cantidades moderadas de alcohol. ¿Listo? Y pues al otro lado vemos las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una diabetes, entonces personas con obesidad, con sobrepeso, las personas pues que su mamá tuvo diabetes materna, pues tienen más posibilidad de desarrollar también diabetes en tu vida adulta, las grasas saturadas, el retraso del crecimiento intrauterino, el consumo total pues, de grasas y de ácidos grasos que sean saturados, el exceso de alcohol. Entonces vemos que el alcohol, en el alcohol hay algo muy bonito, no solamente a nivel de la parte de la diabetes, sino también de las enfermedades cardiovasculares. Y es que el alcohol no es malo del todo, ¿listo? Especialmente el alcohol, que es a base de frutas, sobre todo de uvas rojas, es beneficioso consumirlo, ¿listo? ¿Cuál es el problema con el alcohol? Que no todos los tipos de alcohol y las cantidades de alcohol que se consumen, ¿listo? Una cosa es que yo me consuma una copa de vino rojo al almuerzo y otra cosa es que yo consuma alcohol cada fin de semana hasta quedar completamente intoxicado por alcohol, quedar completamente ebrio. ¿Listo? Entonces son cosas muy distintas. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante cuando ya tienes una diabetes? ¿Listo? Entonces el paciente ya es diabético. Entonces, si vemos la alimentación de una persona que tiene diabetes, no varía mucho a una persona que no la tiene. ¿Listo? Entonces, la cantidad de glúcidos que ellos deben de consumir son un 55% de su dieta. Y de estos, un 15% van a ser carbohidratos simples. Pero los carbohidratos simples deben representarse principalmente en lo que son frutas, ¿listo? En fructosa, ¿listo? No en azúcar de mesa, no en sacarosa, ¿listo? Entonces ellos no pueden estar consumiendo ni chocolatico, ni dulcecito, ni endulzando todo, ¿listo? Ese 15% pues va a estar representado en qué? En una porción de frutas, ¿listo? El 30% pues van a ser lípidos y el 10% de proteína. Deben tener una alimentación rica en fibra. Ya hemos visto pues que la fibra ayuda en el balance pues, de la insulina, tiene mucho que ver con la regulación de esta, reducir pues, el consumo de colesterol y de ácidos grasos saturados, no consumir alcohol. Una cosa es prevención y otra cosa es cuando ya tengo diabetes. Cuando ya tengo diabetes no se debe consumir alcohol porque el alcohol termina convirtiéndose en azúcar. ¿Listo? Entonces, no, las personas con diabetes no deben de consumir. ¿Listo? El horario en la alimentación es importante en ellos, sobre todo en las personas que son insulinodependientes, sobre todo en los diabéticos tipo 1, o así sean diabéticos tipo 2, pero que ya están usando insulina. ¿Listo? Deben ser repartirse en versiones pequeñas 6 veces al día. Porque las personas que consumen insulina, pues ellos no regulan la insulina por su propio cuerpo, sino que les toca aplicársela, entonces ellos fácilmente pueden hacer hipoglicemias. Y las hipoglicemias pues tampoco son buenas. ¿Listo? Y la actividad física pues, en las personas que tienen diabetes es vital. Bueno, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, pues lo principalmente que vamos a hablar pues, es de hipertensión, de enfermedades cerebrovasculares y de infartos. ¿Listo? Que de hecho, pues, enfermedad cerebrovascular, pues hay dos tipos, y entre ellas hay una que eh, es, es un infarto prácticamente cerebral. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, lo principal que tenemos que hablar es del infarto. Cuando hablamos de infarto, todo el mundo se va de inmediato para corazón. ¿Listo? Todo el mundo piensa en corazón. Resulta que un infarto no solamente da a nivel del corazón, ¿listo? Sino que puede dar en cualquier parte del cuerpo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una interrupción de la corriente sanguínea, del oxígeno que lleva, que va desde que bombea el corazón, que va por las arterias hasta cualquier parte del cuerpo.
Entonces, cuando se interrumpe esa sangrecita que va a cualquier parte del cuerpo, que va llevando oxígeno y nutrientes para esas células, y que esas células se mueren, se llama infarto. Entonces usted puede tener un infarto a nivel del corazón, a nivel del cerebro, a nivel del hígado, a nivel de los riñones, ¿listo? A nivel de una pierna, de un dedo, ¿listo? Porque es la interrupción de esa sangre que va a ese lugar, ¿listo? Con los nutrientes y con el oxígeno. Bueno, una de las principales causas de estas enfermedades, de esta es pues enfermedad arteriosclerótica, ¿listo? Que se forma por una placa ateromatosa, que es una placa de depósito de grasa, ¿listo? Que se llama pues el ateroma. Este depósito de grasa está dado principalmente por un desequilibrio en el consumo de nuestras grasas, ¿listo? Vuelvo y le repito, casi todo tiene una base genética, ¿listo? Pero nuestro estilo de vida tiene mucho que ver, ¿listo? Entonces, consumo de alcohol en exceso, consumo de cigarrillo y mala dieta alimenticia, pues tiene mucho que ver con esta formación de placas. Entonces, cuando se forman estas plaquitas, sobre todo por un desequilibrio en la dieta, yo en algún momento les hablé de las LDLs y de las HDLs, ¿listo? Entonces, las LDLs pues son más propensas a pegarse en las paredes de las arterias y las HDL antes ayudan como a limpiarlas, ¿listo? Entonces, lo importante pues es mantener un equilibrio entre ellos. Entonces, cuando esas LDL pues sobrepasan como ese equilibrio, se van a formar estas plaquitas. Y estas plaquitas pues tienden a romperse fácilmente. Y cuando esta plaquita se rompe, pues va a formarse un coágulo de sangre allí y una cantidad de factores que van a tapar esa arteria. ¿Listo? Bueno. Y aquí pues vemos también la solidez de quiénes van a tener menor riesgo y quienes tienen mayor riesgo. ¿Listo? Entonces vemos que los que tienen menos riesgo pues están las personas que hacen actividad física, las que consumen ácido linoleico, las que consumen pues grasas pues, no saturadas, que están pues, principalmente en aceites de pescado, las personas que consumen frutas y verduras, consumo de potasio, consumo bajo o moderado de alcohol, ¿listo? Y todos los ácidos grasos que no sean saturados tienen una muy buena relación. Consumo de cereales integrales, frutos secos, ¿listo? Todas las grasas vegetales como tal, folatos, flavonoides, derivados de la soya. Tienen datos insuficientes del calcio, el magnesio y vitamina C, pero pues sí han mostrado resultados. ¿Listo? Y pues quienes tienen mayor riesgo, pues los hacen prácticamente todo lo contrario. ¿Listo? Entonces, ácidos grasos saturados, consumo de alcohol en exceso, aumento de peso, colesterol, ácidos grasos saturados, ¿listo? También se ha visto pues, que la nutrición fetal insuficiente está relacionada con la edad adulta, con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿listo? Consumo de carbohidratos. Entonces, ¿qué estrategias vamos a tener para prevenir estas enfermedades cardiovasculares? Entonces, el consumo de carnes blancas, entonces pollo, pescado, pavo. Recordemos que las carnes rojas pues, están más relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Los derivados de los lácteos, siempre preferiblemente que sean bajos en grasa, aumentar el consumo de frutas, de verduras, el consumo de leguminosas, disminuir el consumo de sal y de alimentos muy procesados, lo que es carnes rojas, cerdo, cordero, carne de res, pues evitarlas, todo lo que son productos de pastelería y grasas saturadas en general, evitarlos, hacer actividad física, evitar el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Bueno, otra enfermedad que aparece es la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis pues no se puede decir que es directamente proporcional a la dieta alimenticia que tienes, pero sí tiene mucho que ver la alimentación
con la progresión de la misma. ¿Listo? Entonces es una enfermedad que se caracteriza por una excesiva desmineralización de los huesos. Bueno, la osteoporosis se ha visto que aparece principalmente más en mujeres que en hombres y aparece más que todo en las mujeres durante la menopausia, posmenopáusicas. ¿Listo? Bueno, ya nos quedan 10 minutos para que nos saque del sistema de la grabación. Bueno, la osteoporosis aparece principalmente en la posmenopausia y hay que saber muy bien cómo se produce el hueso para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos dos celulitas, unas celulitas que se llaman osteoclastos y otras que se llaman osteoblastos que están en nuestros huesos. ¿Listo? La reabsorción ósea es producida por los osteoclastos. ¿Listo? Entonces ellos son las que van a cavar la superficie, el huesito que ya está viejo, que ya no sirve, por decirlo así, que ya está como en mal estado, pues ella lo está limpiando, lo va quitando. Y nosotros tenemos otros que son los osteoblastos, que van llenando ese huesito que se va quitando. Entonces es como si unos se estuvieran retirando y el otro está poniendo. ¿Listo? Entonces los osteoblastos se están quitando y los osteoblastos se están poniendo. ¿Listo? Y eso pues se mineraliza con un revestimiento de calcio. ¿Listo? Pero hay que tener un equilibrio pues, entre los osteoblastos y los osteoclastos. No es que uno sea el bueno y otro sea el malo, no. Ellos tienen que estar en equilibrio porque las dos funciones son importantes. Si nosotros dejamos toda esa mineralización allí y todo ese hueso allí viejito, por decirlo así, pues los huesos se partirían muy fácil, ¿listo? Entonces los osteoclastos son muy importantes. Por eso. Pero, pues obviamente, si estoy retirando ese huesito que ya no me sirve, por decirlo así, pues necesito ir construyendo para irlo llenando por algo que sea nuevo. Y por eso la importancia de los osteoblastos, pero hay que tenerlas en equilibrio, ¿listo? Bueno, cuando se empieza a producir la osteoporosis, pues hay un problema con los estrógenos, que son los que regulan gran parte de esto, y digamos que la función entre los dos se desequilibre, se va a comer más huesito del que se está produciendo, ¿listo? Y por eso vamos a llevarnos a la osteoporosis. Dentro de las recomendaciones, por eso es importante la alimentación, porque hay que consumir una buena cantidad de flúor. Las personas deben de tener una buena exposición del sol. Toda la parte del metabolismo del calcio tiene que ver mucho con el sol y de la vitamina D. Hacer actividad física, porque al aumentar la masa muscular, pues también se estimula toda esta producción. Disminuir la ingesta de grasas, de azúcares, de sal, aumentar el consumo de fibra, evitar el consumo de tabaco y evitar pues el consumo de alcohol. ¿Listo? Que son cosas que se ven muy relacionadas. Y el consumo de calcio, que nuestras principales fuentes pues es la leche. ¿Listo? Entonces los lácteos en general, por eso es importante pues, de consumir también lácteos sin sobrepasarlos y pues ojalá pues preferiblemente pues bajos en grasas saturadas. ¿Listo? Bueno, la obesidad. Entonces, tenemos dos extremos. Un extremo es la obesidad y otro extremo es la desnutrición. ¿Listo? Cuando hablamos de obesidad, pues es la acumulación excesiva de tejido graso, que pues es algo que visualmente lo podemos asimilar fácilmente, pero la Organización Mundial de la Salud pues tiene unos parámetros para decir cuándo una persona es obesa o cuándo no es obesa. ¿Listo? Y para eso necesitamos esta fórmula. ¿Listo? Que es la fórmula del índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla en metros cuadrados. ¿Listo? Les recomiendo que cada uno de ustedes haga la operación en su casita con su peso y con su talla. ¿Listo? Bueno, para que sepan pues en qué índice de masa corporal se encuentra. Bueno, en el caso mío, yo me encuentro en un índice de masa corporal de 19.5, que está perfecto pues para mi talla y mi estatura.
Bueno. Entonces, esta es la tablita. La tablita, como vemos hacia arriba, está dividida en unos grados y hacia abajo también. Lo normal es que estemos entre 18.5 y 24.9. Entonces, usted hace esta operación y le da un numerito de estos, pues quiere decir que su índice de masa corporal está bien, que estás dentro de lo normal, que debes de mantenerte allí. Entonces, lo que ya hagas es para mantenerte en ese índice de masa corporal. ¿Listo? ¿Qué es sobrepeso? El sobrepeso es cuando se encuentra un índice de masa corporal entre 25.9, entre 25 a 29.9, ¿listo? Y la obesidad se va a dividir en grados. Entonces, el grado 1 es de 30 a 34.9, el grado 2 de 35 a 39.9 y el grado 3 es igual o mayor a 40. Este grado 3, que es la obesidad mórbida, es muy importante. ¿Por qué? Porque así yo no tenga diabetes, ni hipertensión, ni absolutamente ningún otro factor de riesgo. El simple hecho de que yo tenga un índice de masa corporal grado 3, una obesidad grado 3, que es un índice de masa corporal mayor o igual a 40, yo ya tengo riesgo cardiovascular, ya tengo riesgo de cualquier cosa, ¿listo? Ya tengo riesgo de morir, solo por tener ese índice de masa corporal. ¿Listo? Así no tenga absolutamente nada más. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para el tratamiento de la obesidad? Entonces, ustedes en la de formación van a ver una tablita donde les dan unos porcentajes de cuándo deberían de reducir pues las calorías de acuerdo al índice de masa corporal. No se las puse aquí, eso está en el material de formación, pero en general es esto. Prevenir pues la ingesta de azúcares, principalmente pues todo lo que son azúcares refinados, disminuir el consumo de alimentos grasos, los aperitivos entre comidas, no consumir bebidas alcohólicas. Si estás en obesidad, pues ya les dije, el alcohol siempre termina convirtiéndose en azúcar, entonces personas obesas no deben de consumir alcohol. ¿Listo? Aumentar el consumo rico de fibra, consumir lo que son frutas, verduras, cereales. Las cocciones son importantes, ¿listo? Entonces, todo lo que son frituras, cocciones, grasa animal, pues no hacerlo. Y consumir alrededor de 2 litros de agua al día. Entonces, si vemos, no es mucha la diferencia de una persona normal, sino que es el porcentaje lo que ya nos iría a disminuir dependiendo del índice de masa corporal para que la persona empiece a bajar de peso. Bueno, vamos a hablar de otros temitas que están relacionados con la alimentación, como son la diarrea y el estreñimiento. Bueno, yo estoy viendo aquí que ya en 2 minutos nos saca. Voy a tratar de hacerla hasta donde pueda y volvemos a ingresar por el mismo enlace. ¿Listo? Recuerden que las preguntas las hacen al final. Bueno, entonces, la diarrea pues, es una evacuación anormal de las heces que tiene poca consistencia. Para que ustedes entiendan la diarrea y el estreñimiento, tienen que tener algo que es muy fácil y es la regla del 3. Normalmente lo máximo de deposiciones que hace una persona en el día son 3 deposiciones. ¿Listo? Lo máximo. ¿Listo? Eso es lo máximo que hace una persona normal. Y lo mínimo que usted hace es deposiciones cada 3 días. ¿Listo? Y eso nos ayuda para saber cuándo estamos hablando de diarrea y cuándo estamos hablando de estreñimiento. Entonces, si una persona hace más de 3 deposiciones en el día, ya empezamos a hablar de diarrea. Pero la diarrea también tiene que ver con la parte de la consistencia de las heces, ¿listo? Pues obviamente si cambio mi consistencia, aparte de eso estoy teniendo más de 3 deposiciones diarias, pues ya empiezo a hablar de diarrea, ¿listo? La diarrea puede ser osmótica o puede ser secretora. La osmótica
se da cuando hay presencia de sustancias no absorbibles que incrementan la presión osmótica y atrae al interior agua y electrolitos. ¿Listo? Eh, por ejemplo, esto sucede mucho cuando se consumen algunos tipos de azúcares, sobre todo